Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Están despiertos, hermanos? Amén, qué bueno, qué bendición. Lucas capítulo 19, por favor. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 40. Puestos de pie, por favor. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y juntos leemos el versículo 40. Todos puestos de pie, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Si usted no tiene Biblia, acérquese con alguien ahí que tenga Biblia, o póngase de pie y haga como que tiene Biblia y sonríe. Amén. Capítulo 19, versículo 28, dice la palabra de Dios así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Juntos, por favor. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Padre celestial, gracias te damos por este día que tú nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde. Nos encomendamos en tus manos. Bendice a mis hermanos, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada corazón. Purifica mis labios, perdona nuestros pecados, Señor, y guíanos en tu palabra en esta tarde, que podamos ser edificados. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Antes de todas estas cosas, de este relato que acabamos de leer, en el capítulo 19, ahí en el versículo 1, vemos cuando Jesús llega a cierto lugar y entonces un hombre chaparrito viene y sube un árbol, y entonces Dios trae salvación a ese hombre y a su casa. Jesús posó en su casa, después cuenta una parábola y después nos encontramos en el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos. Y la palabra de Dios empieza a narrar cómo fue que Jesús envió a sus discípulos para que fueran a desatar un pollino. Ojo, no lo estaban robando, simplemente estos hombres fueron enviados por Dios a desatar un pollino que estaba atado, en el cual nunca nadie había montado. Y en la profecía también se ilustraba o se mostraba que el maestro iba a ser llevado por un pollino, por un hijo del asno. Y entonces empiezan estos hombres a ir por el pollino, y vienen y lo traen a Jesús. Y entonces dice la Biblia que esas personas ayudaron a Jesús a subir al pollino, y entonces comenzó la entrada triunfal a Jerusalén. Después de estas cosas vino la crucifixión, el Calvario, el monte de Getsemaní, el huerto de Getsemaní.
y el Calvario. Pero quiero que notemos, hermanos, el versículo 31 dice: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así. ¿Por qué dice, hermanos? ¿Qué dice ahí? Acompáñenme, por favor. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, os responderéis así, porque el Señor, ¿qué dice, hermanos?, lo necesita. Si alguien nos pregunta, ¿por qué lo estás desatando? ¿Por qué te lo estás llevando? ¡Hey! ¿Por qué te estás llevando? No es tan fácil dejar que se lleven nuestras cosas. Amén, hermanos. Si usted se da cuenta que alguien está robando su carro o la mina de su gas, obviamente usted va a responder, va a reaccionar. ¡Hey! ¿Por qué te estás llevando eso? Estos hombres, los dueños de ese pollino, estaban diciendo a aquellos hombres: ¡hey! ¿Por qué te estás llevando ese pollino? Y entonces aquellos hombres contestaron como Jesús les dijo que contestaran: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Y seguimos adelante, hermanos, y en el versículo 32 dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Dijeron, versículo 34, ¿qué dijeron, hermanos? Porque el Señor, ¿qué dice? Lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Iba Jesús montado en un pollino, en un burro, hermanos, y mientras él iba pasando, dice la Biblia que la gente echaba sus mantos sobre el camino. Versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a, ¿qué dice, hermanos? Comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos sabían que la profecía se había cumplido. Ellos sabían que el maestro que iba en ese burro era el maestro prometido, era el Mesías, era Dios con nosotros. Versículo 38 dice: diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero nunca faltan los amargados, amén, hermanos. Dice el versículo 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, están haciendo un disturbio. Están alterando el orden. No es que estamos enojados, no es que estamos celosos, no es que estamos amargados, es que nos interesa guardar el orden. Oh, pero ellos eran los primeros que descubrieron a una mujer en el acto de adulterio, y trajeron a la mujer quebrantando la ley, porque la ley decía que tenían que llevar a los dos delante de Jesús. Pero venían con Jesús para tentarle, para ver cómo él iba a reaccionar. Oh, pero dice, me encanta este versículo 39, dice: entonces algunos de ellos, de los fariseos de entre la multitud, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos, dile a tus discípulos que se callen. Versículo 40, la respuesta tan sabia del Señor. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dos mensajes en esta tarde, hermanos, sencillo y rápido. Tu Dios te necesita, el Señor te necesita. Y segundo mensaje es: no puedes callar. No podemos callar el evangelio. Muchos de nosotros vivimos tan a gusto, hermanos, mientras las almas están yendo al infierno por la eternidad. Pero vivimos callados. Hemos aprendido a conformarnos. Hemos aprendido a callarnos. Dice la Biblia: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Denotamos la grandeza y el poder de Dios. ¿Cuándo usted ha visto una piedra que hable? Es más, peor aún, ¿cuándo usted ha visto a un burro que hable?
Versículo 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuántas religiones, cuántas sectas que van en pos de las fábulas, que van en pos de sus propias creencias, en pos de sus propias doctrinas, lejos de la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos callar, porque si nosotros callamos, las piedras entonces clamarían. El Señor nos necesita. El Señor te necesita. El Señor me necesita. El Señor dijo, mirad, voltead, dice, pongan atención, que los campos ya están blancos, ya están listos para la siega. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hacemos este tipo de eventos, hermanos, con el fin de que esto no sea el propósito, sino que sea solamente un gancho para traer a la gente a la iglesia. Pero nosotros mismos no estamos convencidos, hermanos, de lo que estamos haciendo y preferimos callar. Preferimos callarnos los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Preferimos callarnos las bendiciones que Dios nos da día con día. Preferimos callarnos el testimonio de salvación. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque tu Señor te necesita. El Señor te necesita. El Señor te necesita. No podemos callar, porque si callamos, las piedras entonces clamarían. Marcos capítulo 16 y el versículo 15, por favor. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Mateo 28, 19 al 20 tenemos el famoso versículo de la gran comisión. Mateo capítulo 28, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tu Señor te necesita. El Señor nos necesita. Hay una gran labor que necesitamos realizar. Hay un gran trabajo que necesitamos hacer, hermanos. Vamos a regresar, por favor, a Lucas. Lucas capítulo 19 y el versículo 40 en específico, por favor.
Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban, ¿qué dice, hermanos? Procuraban matarle, porque sabían que Jesús tenía razón, porque sabían que Jesús era el camino, la verdad y la vida, porque sabían que Jesús era Dios. Procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. El mensaje es sencillo en esta tarde, hermanos. Tu Señor te necesita. Tu Señor te necesita. El domingo tenemos un día especial. Tenemos un gran día especial. Y sí, vamos a tener mucho trabajo, pero yo estoy seguro que mucha bendición también. Tu Señor te necesita. Sí, una de mis peticiones ha sido acerca de este día, es que Dios nos dé armonía como iglesia para trabajar en conjunto por un mismo propósito. No es el propósito venir a divertirnos solamente. No es el propósito venir a comer solamente. El propósito es ir por las almas, y porque no podemos callar, porque nuestro Señor nos necesita. Nuestro Señor nos necesita. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Contestaremos al llamado? Contestaremos al llamado. No podemos callar, porque si callamos, las piedras entonces clamarían. Y no lo use de pretexto, como dice: pues si no predico, de todos modos las piedras van a ir a predicar. Las piedras están predicando, hermanos. Predicó el testimonio, los testimonios que pusieron los profetas. Predicó aquellas pedradas que le dieron a Pablo. Predicó aquellas pedradas que le dieron a Esteban. Las piedras predican. Las piedras predican. Pero nosotros no podemos callar. No podemos callar, porque nuestro Señor nos necesita. Hay un gran trabajo que hacer, una gran obra. Necesitamos inmiscuirnos en esa gran obra, trabajar en un mismo propósito, en conjunto, para un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de hacer todo esto? De invertir dinero, de invertir tiempo, de invertir nuestro esfuerzo, de invertir en los folletos, en invertir en la publicidad en las redes sociales, en invertir en arreglar este lugar, embellecer aún más este lugar. Hay mucha inversión de por medio. Las rutas están invirtiendo alrededor de $1,000 cada ruta solamente para la comida, más aparte el toro mecánico, los brincolines, el mobiliario, todo es una gran inversión, hermanos. Pero esa inversión no puede ser en balde. Su Señor le necesita. Y nos vemos el sábado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender que no podemos callar, porque si callamos, entonces las piedras clamarían. Las piedras del testimonio de los altares de los profetas, las piedras que dieron muerte a Esteban, han sido testimonio, Señor. Las piedras que apedrearon a Pablo y que lo dejaron medio muerto, también dan testimonio. Señor, ayúdanos que las piedras de nuestro corazón puedan ser quebrantadas y que podamos también dar testimonio. Ayúdanos a no callar. Ayúdanos a entender que estamos en una gran obra y que usted nos necesita. Gracias en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.